Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por ver el canal. Si eres nuevo, bienvenido. En este canal hacemos análisis de las estrategias para llegar a Canadá y tener una vida inmigrante exitosa. En este video, en particular, yo te voy a contar cómo funciona el sistema francés en la educación pública canadiense. Y lo hago desde una perspectiva personal, por los años que hemos estado ya viviendo en el país, que nos permite hablar desde los niveles educativos más elementales hasta los niveles educativos más altos, pasando por los certificados en los college o los diplomas, hasta el nivel más alto, que es el nivel de las maestrías o la educación formal en una universidad canadiense. Este video es para ti si eres un padre de familia, si eres una madre de familia que está pensando traer a sus hijos, que está pensando traer a su familia a Canadá. Y seguramente tienes esta interrogante grande de cómo funciona la educación para los más pequeños. Pero si no tienes una familia, también tienes que ver este video porque te va a permitir entender cómo funciona el sistema educativo aquí en Canadá y te va a dar las herramientas para que cuando tú estés preparado finalmente en tener tu propia familia, sepas qué herramientas utilizar y cuáles son las ventajas que ofrece Canadá con relación a otros países en materia de educación. Eso como preámbulo a este video, ¿no? Yo en principio quería partir de la idea fundamental que la educación en Canadá es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Por supuesto, no con los sistemas educativos latinoamericanos. Eso evidentemente se da por descontado. Pero es la gran diferencia con relación a otros países que compiten también por atraer la mayor cantidad de inmigrantes a su suelo. Por ejemplo, en el caso de Australia o de Nueva Zelanda, muchas personas me preguntan cuál es la principal diferencia entre estos sistemas. Y sin duda es la educación canadiense la que se impone no solamente a estos países, sino a muchísimos países del primer mundo. Recuerda que Canadá es miembro del G7. G7, Canadá es una de las séptimas economías, de las 7 más grandes economías en el planeta. Sin duda el nivel de educación corresponde a un país de esa naturaleza. La principal virtud de Canadá no es su fortaleza económica, es su sistema educativo. Y esta no es una opinión. Esta no es una opinión porque esto está basado en los reportes anuales que instituciones educativas internacionales realizan sobre todos los sistemas educativos en el mundo. Canadá está siempre en los primeros 5 lugares. El primero y el segundo oscilan entre Corea del Sur y Finlandia. Déjame hacer un paréntesis y te voy a explicar cuáles son los costos de estar sometido al sistema educativo coreano. Y esto yo lo sé, no porque lo leí en el internet, no porque lo busqué en el Google, sino porque se lo pregunté, no a uno, sino a varios coreanos y finlandeses. Y el sistema coreano tiene la particularidad de ser un sistema absorbente, desde los 5 hasta los 20 años de edad, en los que el estudiante, en cualquier nivel en el que se encuentre en el colegio, va a permanecer por lo menos en el salón de clases entre 12 y 16 horas al día, al margen de las actividades extracurriculares que el colegio requiera. Eso es en el caso de Corea. Y en Finlandia, bueno, en Finlandia en principio hablan su propio idioma, el Finnish, pero además tienes que tener en cuenta un dato de la realidad, un dato de la realidad sociológica y antropológica de ese país, que el número de inmigrantes en Finlandia es bajísimo, es casi una sociedad uniformemente blanca, donde la inmigración es próxima al cero. La educación en Canadá, la educación en British Columbia, en Quebec, en Ontario, empieza muy pronto. Empieza desde el daycare. El daycare es el término en inglés que se le da a la cuna, al cuidado infantil de los niños más pequeños. Un niño puede ir desde el año de edad y se puede quedar en el daycare hasta los 5 años de edad.
Yo siempre te he dicho que tienes que tener en cuenta desde el momento en que planeas iniciar tu proceso de inmigración a Canadá, que tienes que tener muy claro a dónde quieres ir. Y el tema del daycare, es un tema fundamental que puede decidir el venir a Vancouver, venir a British Columbia o irte a Quebec. Y te voy a explicar por qué. Porque los costos del daycare en Vancouver son los más caros del país. Uno tiene que pagar $1,000 al mes por hijo para cuidado en la cuna. Y yo lo sé perfectamente, y no porque me lo contó la vecina, sino porque yo los he tenido que pagar y seguramente, y de hecho lo sigo pagando porque son los costos que se manejan en esta parte del país. $1,000, entre 800 y $1,200 son los costos que vas a tener que, digamos, considerar para el cuidado de tus hijos, cosa que no sucede en el otro extremo del país, en Quebec, en Ontario. Hay una subvención estatal que hace que los costos sean muy reducidos. Pero la pregunta aquí es, ¿vale la pena poner a tu hijo en el daycare? Recuerda que la madre o el padre, después del alumbramiento, puede quedarse con sus hijos en la casa hasta un año, porque un año es el tiempo de licencia por maternidad que se le da a los padres aquí. Puede ser compartido. El padre o la madre tiene un año para permanecer con ellos. Pero después del año, ¿qué pasa? Después del año tienes que decidir. Llamas a tu mamá y le dices, mamá, por favor, ven que te necesito, ayúdame con mis hijos. La otra posibilidad es que tú misma, mujer, madre, te quedes con tus hijos en casa y te dediques a la crianza de ellos. O lo otro es que asumas digamos, tu posición de integrante de este mercado laboral canadiense y salgas a trabajar y le encargues el cuidado de tu hijo pequeño a un tercero, que es el daycare. Y esa fue la elección que nosotros tomamos, llevar a nuestros hijos al daycare a los dos. Por supuesto en momentos diferentes, porque uno de los proyectos de realización personal y uno de los grandes planes del plan maestro que nosotros tuvimos desde el comienzo fue que mi esposa siempre tenía que realizarse como profesional. No hubiese tenido nada de malo si ella al final se decidía quedarse en casa con los niños, pero fue una decisión familiar que es una decisión que tú también vas a tener que tomar entre la pareja. ¿Qué cosa se puede hacer con el niño cuando nace, cuando tiene un año? Pero llevar al niño al daycare, en realidad yo creo que el aspecto positivo de esta decisión es que tú pones a tu hijo en contacto con la realidad del país, con esta realidad multicultural, donde aprendes a lidiar o aprendes a ser parte de una sociedad enorme en la que conoces a un niño de Vietnam, a otro de la República de Moldova y a otro de Corea del Sur. Entonces, esta exposición es fundamental, esta exposición solidifica, digamos, el carácter y la conducta de tus hijos cuando sean más grandes y te permite a ti avanzar en tu desarrollo profesional también, pero eso sin duda es una decisión que tú tienes que tomar, ¿no? Eh, pero tienes que considerar los costos de la educación, de los costos de poner a tus hijos al cuidado de un tercero. Hay diversas clases de kindergarten o cunas, hay de modalidad Montessori, que básicamente se diferencian de las demás porque hay un interés, hay un objetivo de enseñar, de aprender jugando. Los niños en esta etapa absorben todo, entienden todo. Y te cuento una anécdota particular muy graciosa. El primer daycare al que nosotros puse a mi hijo mayor, la persona que lo regentaba era una persona china. Y nosotros nunca nos enteramos que ella le hablaba en chino a mi hijo mayor. Solo una vez cuando estábamos entre otra gente y alguien empezó a hablar en mandarín, mi hijo me explicaba qué cosa es lo que estaban conversando entre ellos. Y yo le dije, ¿cómo tú sabes eso? Me dijo, porque Mei me habla en chino. Entonces esas son las posibilidades que uno va a ir descubriendo y que seguramente tú también vas a enfrentar cuando sea tu caso. Hasta los 5 años pueden quedarse en el kindergarten y después, perdón, en el daycare.
y a los 5 años, en septiembre, porque las clases empiezan en septiembre en todo el país, empieza el kindergarten. Y aquí es, digamos, el momento en el que tú tienes que decidir si la educación de tu hijo va a ser en inglés o va a ser en francés, porque existe esta posibilidad maravillosa, enorme, que mucha gente no la utiliza, que es la educación en French Immersion. French Immersion, como su nombre mismo lo describe, es una educación basada en la lengua francesa. El 100% de las clases se realizan en francés. Las clases son conducidas, por supuesto, por profesores franceses que vienen de Europa o por quebecois. Quebecois, porque tú sabes que en Quebec el idioma más popular, el idioma más hablado, es el francés. Todas las clases se hacen en francés y nosotros ni siquiera pensamos, ni siquiera nos tomamos la molestia de pensar en si lo hacíamos o no. Por supuesto que teníamos que hacerlo, porque nosotros somos creyentes, firmes creyentes en la educación. Todo lo que hemos logrado en nuestra vida ha sido a partir de la educación. Y una herramienta que está disponible para ti y para tu familia era imposible que fuese descartada por nosotros. Así que la educación en francés no fue una posibilidad en la que pudiésemos decir que no. Ya estaba decidido desde el comienzo que sí lo íbamos a incorporar. Pero esto además le genera otra ventaja, porque de tan pequeña edad, desde los 5 años, los niños que están ahí, y mis hijos en particular, pueden hablarte hasta 3 idiomas. Y se hablan 3 idiomas sin ni siquiera darse cuenta. Son solamente sonidos diferentes en contextos diferentes. En la escuela hablan francés frente a la profesora, con los amigos hablan inglés y en casa nosotros mantenemos el español 100%. Un español correcto y bien hablado. ¿Ok? Pero la gente no lo usa el French Immersion. Hay muchos canadienses anglófonos que prefieren no utilizarlo porque tienen miedo a no poder ayudar a sus hijos. Y eso es una explicación perfectamente coherente. Uno puede tener miedo de no tener las herramientas francesas para apoyarlos. Afortunadamente nosotros los latinoamericanos tenemos ciertas similitudes gramaticales con el francés que lo puedes ayudar. De hecho, yo estudié francés hace muchos años. Algo me acuerdo, lo puedo ayudar a mi hijo algunas veces, pero creo las clases son tan sólidas y autosuficientes que ellos mismos aprenden a la velocidad del rayo, ¿no? Recuerda que si la proyección que tú tienes para tus hijos es que sean funcionarios públicos, políticos, o si quieres formar al nuevo primer ministro de Canadá, tienen necesariamente que hablar las 2 lenguas del país. No hay político, no hay funcionario público que solamente hable inglés o solamente hable en francés. Tienen que dominar los 2 idiomas oficiales del país. No solamente aprenden este proceso los niños, nosotros también estamos aprendiendo en todo este proceso educativo porque nos enfrentamos a una realidad nueva, ¿no? Se enseña francés fluido hasta grado 3 y en el grado 3 ya se empiezan a hacer clases en inglés también, justamente para que no se pierda esta posibilidad maravillosa de hacer la educación en ambos lugares. ¿Cuánto cuesta todo esto? Cuesta cero. Cuesta cero porque esto es parte de la educación pública canadiense. Claro, en Latinoamérica nosotros pensamos que todo lo privado es mejor. La clínica es mejor que el hospital. El colegio privado es mejor que el colegio público. Y eso aquí no es necesariamente cierto. Por supuesto que existen colegios privados muy caros, pero para que sean realmente una gran diferencia tendrían que ser los colegios top, aquellos donde pagas 6 o 10 mil dólares al mes. Los otros privados, en los que pagas $150, $200, en realidad no hay gran diferencia. Yo prefiero la educación pública. Yo mismo soy el resultado de la educación pública de mi país, con todos sus defectos. Confío en la educación canadiense, sin duda. Es imposible compararla con otros lugares, pero esa es la proyección que nosotros tenemos con nuestros hijos. La educación en sí en Canadá merece un video por sí solo, ¿no? Estas, algunas de las
algunos de los pincelados de los rasgos generales de la educación en francés en los primeros años. Si crees que este video te ha servido, si te ha dado nueva información, por favor dale like, comenta. Yo te agradezco siempre que participes y te invito a mi página de Facebook, Fernando Torres, en Canadá, donde siempre estoy compartiendo información valiosa para ti. Espero verte en Canadá y espero verte muy pronto.